yo lo dije por la vestimenta, porque si se dan cuenta, las personas llevan chupalla, creo que le llaman, o ponchos, además de que llevan gorros de los que se usan para ir a los campos a labrar y esas cosas. Y eso que decíamos del rostro, ¿se ven los rostros? ¿O ese grupo de personas es distinto entre sí? ¿Es parecido entre sí? ¿Qué vemos? Yo lo veo igual a todos. Y se le ve se le ve el rostro. Ok, Mucha nariz. ya. Pues sí, A, estamos viendo... Di, Paulina. a mí me gusta esta palabra que se está usando aquí en el chat por Elizabeth, de la aglomeración, ¿no? Porque así también se describe, bueno, fuera de Doña Felipa, ¿no? Que es a la chichera a la que conocemos por nombre y voz en la novela. Todas las demás son una bola de cholas y una bola de mestizas, ¿no? Así es. Todas aglomeradas, ¿no? Exacto, sin identidad. Yo hablaba de rostro. Muy bien dice Nivel, sí hay algunos rostros, pero no, y como bien decía Nivel, muchas narices, Ajá. efectivamente, porque vamos a ser bien denotativas, pero lo que no logro es diferenciar. Entonces me estás diciendo, este aglomerado de gente son todos muy parecidos, sino están vestidos igual, no los identifico, no individualizo a nadie. Y luego vemos una ciudad o un pueblo. Yo creo que ahí al fondo es una iglesia. Y eso sí eso sí podríamos analizarlo como parte del fragmento del capítulo que leímos. Sí, porque iba a decir que aquí justo como no pudimos leer toda la novela, ¿no? Uno de los otros capítulos tiene otra escena de un grupo de indígenas, esto ya es para el final, que también van a exigir a la iglesia que se les cure porque hay una peste en todo el área, ¿no? Y entonces una masa, ¿no? Porque así se describe igual que en lo que ustedes leyeron, una masa de indígenas llega y arrasa con la ciudad, ¿no? Yana, ¿quieres decir eso? Está interesante tu comentario. ¿Cómo fue? Yana está diciendo que en comparación con la otra portada, y ahí me interesaba ver eso, esta se ve menos indígena y más colonial. Mira qué buena comparación, porque aquí quizá está el pueblo, están las personas, no sé si esa representación como de esa ciudad pequeña con los espacios que se necesitan, no sé qué más podemos interpretar de la portada. Pero, preguntas, jóvenes, yo tengo algunas preguntas, pero quiero abrirlos. Reacciones a la lectura de Arguedas. O yo puedo ir tirando preguntas, porque por ejemplo, creo que fue al principio que Adriana hablaba de la descripción. Y efectivamente, algo que yo noté en los capítulos que leímos de ambas novelas, es que hay muchas secuencias descriptivas. Y la pregunta es, ustedes si notaron cuál era el rol que estaba cumpliendo esa descripción. ¿Qué se describía en ambas novelas? En las secuencias descriptivas que vemos aquí en Los Ríos Profundos, ¿para qué se usaba mucho la secuencia descriptiva? ¿Cuál era el uso que le daba Arguedas? Esa es una pregunta. Adriana. Bueno, básicamente en las dos lecturas se utiliza mucho la descripción para que yo pienso que para que el lector como que sepa cómo era la vida, o sea, para describir la vida cotidiana o esa situación que se estaba presentando en esa época. Muy bien, quería irme mucho más específico que tú, Adriana, y lo ha hecho Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. El ambiente, los rasgos de las personas. Hay descripciones abundantes en este capítulo de Arguedas y se describen personas y se describen ambientes específicamente.
efectivamente se describe el entorno. Y eso nos recuerda, porque habíamos hablado de Facundo y estas ensayísticas de ese periodo literario en América Latina, Paulina, donde es el mismo que estamos hablando, ya no siendo territorios coloniales, tenemos que buscar nuestra identidad. ¿Y dónde se buscaba la identidad? ¿Alguien recuerda en esos textos que leímos dónde se buscaba la diferencia de identidad, lo que nos iba a identificar como nación? ¿Alguien recuerda? Quiero decir, porque aparece un poco en Arguedas. La descripción del territorio, por ejemplo, cómo es el territorio distinto, las cordilleras andinas, o en este caso, por ejemplo, no sé cómo habrás leído, no sé si tú interpretas la lectura, la aparición del río, me imagino que no, en relación a ese discurso. Estamos describiendo lo que somos, quiénes somos, dónde vivimos, cómo es nuestro entorno. También se describe exactamente, Vianivel, exactamente. También se describe, por ejemplo, como decían, los rasgos de las personas y se describen hábitos o costumbres. Rosana tiene una... Adelante. Sí, que eso de la identidad y eso, que yo estaba también analizando, como que habla tanto de las raíces de la cultura, se inmersa en las características que la distinguen y eso, entonces Arguedas representa mucho la identidad en su obra, la identidad nacional de Perú. Paulina, ¿quieres decir algo? Más bien quería preguntar en qué la ves representada. A Rosana, ¿verdad? Bueno, yo lo pienso por la forma en que describe, como bien habíamos dicho, lo que hacen los personajes y también con los ríos. Yo pienso que en general se ve en la obra. Algo importante de lo que no hemos hablado, voy a no detenerme demasiado en el comentario de Rosana ahora mismo porque ya me asusta el tiempo. Algo importante de lo que no hemos hablado es cómo aparece la lengua que no es castellana, cómo aparece escrita y qué cosas. Yo creo que en el capítulo de Arguedas, obviamente, Paulina, vimos mucho más vocablos en quechua que los que vimos, por ejemplo, en Rosario Castellano. ¿Y eso cómo lo podríamos entender? ¿Cómo lo interpretas tú, Paulina? ¿Y cómo lo interpretaron ustedes? Vamos a escuchar a Paulina y también quiero que vayan pensando ustedes, cuando se toparon con todos estos vocablos, ¿qué pensaron? ¿Cómo se estaba utilizando? ¿Y qué traía a la historia y también al texto? Adelante, Paulina. Iba a decir justo, y a nivel ya lo puso también en el chat, ¿no? Es parte de la identidad que se está intentando ver como lo que es tanto lo quechua como lo español, ¿no? Lo interesante aquí es que son fragmentos larguísimos, ¿no? Sobre todo cuando él recuerda una canción y la escribe completa y la traduce completa, ¿no? Y todo lo que van diciendo estas mujeres mientras están levantando al pueblo para que se haga justicia y se pueda hacer lo de la sal, viene precisamente, ¿no? Como el quechua se vuelve la lengua de la alegría, de la revolución, ¿no? O sea, aquí no estamos viendo como no son pequeños vocablos, ¿no? Y a todos los que se están teniendo que ir, muchísimas gracias por todas sus participaciones. Ha sido fantástico escucharlas. Escucharlos a todos, compartir y reflexionar. Sí, y en eso pienso, ¿no? En cómo se vuelve precisamente el quechua canta, ¿no? Como nos dice esta Rosana con su
con lo del trompo, ¿no? Tiene una fuerza, un ímpetu, interrumpe la narración, interrumpe el español, ¿no? Pero al final se termina cosiendo en los medios del español, ¿no? Y creo que aquí es muy importante, por ejemplo, recordar que un idioma indígena como el quechua tiene 8 millones de hablantes en muchísimos diferentes países, ¿no? O sea, se habla en Argentina, se habla en Colombia, se habla en Perú, se habla en Bolivia, ¿no? Se habla en la diáspora. Mientras que un idioma como el celtal, digo, el maya se habla obviamente en Guatemala, México, ¿no? Pero el celtal tiene 500,000 hablantes más o menos. Entonces estamos hablando de cosas diametralmente, pues es un contexto diferente, ¿no? Claro, claro, hay un público mucho más amplio que puede comprender los vocablos del quechua en el texto de Arguedas, mientras que un público mucho más, una diferencia muy, muy grande. ¿Y ustedes qué pensaron, jóvenes? Además de identificar, además de pensar en la identidad también, esto es algo que no hablamos mucho y tiene que ver con la grafía. Siempre aparece en cursiva, ¿no? ¿Y qué significa esa cursiva en el texto, Paulina? ¿Tú cómo lo has pensado, si lo has pensado? Digo que siempre, al fin y al cabo, fíjate que a mí me hace pensar en que la lengua franca, ¿no? Es en realidad el español. Y entonces el quechua es el que interrumpe y es la otredad, ¿no? Exacto. Cuando estamos trabajando en un texto, ¿no? Normalmente aquello que es otro idioma, y en este caso también que es el idioma del otro, se hace con... Iba a decir que algo que a mí se me hace muy importante contextualizando a un escritor como Arguedas, que es tan popular, que fue tan popular, en esa época que también coincide, ¿no? Como con este boom latinoamericano, donde estaban escribiendo otras personas, ¿no? Como, muchos de ellos también traían otros idiomas a sus textos, pero era el francés y el alemán y el inglés, ¿no? Y esa también es una diferencia, ¿no? Muy buena, muy buena. No hay eso ahí obviamente tiene que ver con una relación colonial y una identificación con la colonia. Entonces, ¿cuáles son los idiomas que yo sí me permito expresar abiertamente y que también circulan, son más visibles? Y iba también yo a decir que hubiera sido también diferente que el escritor pusiera estos fragmentos sin traducirlos, pero siempre los traduce. No sé si notaron esa diferencia, efectivamente. Hay como una edición bilingüe del canto que incluye Arguedas en el texto. Y completas ambas también. No hay parafraseo necesariamente. Esa es una muy buena observación. No sé si nos está hablando de un asunto que tiene que ver con la posición de Arguedas en ese mundo y cómo él se coloca. A mí me parecieron, yo quisiera que habláramos, hay mucho silencio, no sé si pudieron leer el texto o si se concentraron solamente en Rosario Castellanos, hay mucho silencio. Sin embargo, hay, además de estos aspectos que estamos hablando, otras cosas, unas escenas muy poderosas en el fragmento del motín, que creo que también, así mismo como estábamos viendo con la niña de Rosario Castellanos, con la niña de Balún Canán, el motín y estar en el motín ha creado una especie de pregunta, inquietud y crisis de este adolescente. Entonces, bien elegidos los pasajes, porque son en las dos selecciones que leímos, tiene de estar en ese mundo, de estar en contacto con, en este caso,
las chicheras y las protestas, vamos, la protesta contra la salinera, pero le llaman, hay otro nombre, la recaudadora. La recaudadora. Me gusta mucho más porque la recaudadora recauda. ¿Y qué recauda? Es como una buena imagen para hablar de expropiación y para hablar de acumulación. Entonces, Paulina, cuéntanos un poquito de quizá la diferencia o cómo ves tú lo que está viviendo, lo que vive este personaje Ernesto, a raíz de acercarse, de estar involucrado y en el medio del motín. Ahí, también vi que alguien más quiere participar, entonces en cuanto termine, podemos... Elizabeth, ¿no? ¿Quieres decir algo? Adelante. Levanté la mano antes de tiempo. Bueno, yo quería compartir un fragmento donde yo considero que ahí se evidencia un poco esa parte de cómo el autor se representa a través del niño. La señora me llevaba casi abrazándome, pero su ancho brazo con que me rodeaba el cuello y me tocaba mi hombro no lo apoyaba en mí. No sentía ningún peso, solo el calor de su piel. Yo iba callado. El mundo nunca fue más triste, calcinado, sin esperanza, hundido en mis entrañas como un helado duelo. Dios mío, iba diciendo, haz que encuentre a mi padre. Y por ahí continúa. Entonces, lo que yo considero es que a través del niño, el autor como que quiere representar, como es después de la cercanía que él tuvo con las colonas que repartieron la sal, como que sintió como un conjunto de sentimientos, se sintió identificado, como que despertó esa incertidumbre por la situación que se estaba viviendo, tanto social como económica. Entonces yo considero que él utiliza al niño como un símbolo para representar esa realidad. Paulina. Sí, no, es casi, él decide ser testigo de este momento histórico en su pueblo, ¿no? Y que creo que en cualquier pueblo sería importante. Y a base de ello se crea una conciencia, ¿no? Él cambia, es lo que tú estás diciendo, y llega esta profunda tristeza, y cuando llega a su casa, y cuando llega al lugar donde lo están cuidando, ¿no? Él quisiera ver a su padre, pero de todos modos no llega a su padre. No hay nadie para recibirlo. La única persona que lo cuidó fueron estas mujeres, ¿no? A las que acompañó, y esta mujer que lo encontró cansada en el camino. Y que también llora por la injusticia de lo que le pasó a los colonos, ¿no? O a los indios que trabajan en esta hacienda. Y lo que yo quería decir aquí, ahorita que tú estabas preguntando, ¿no? Acerca de... Hay una... Me gusta mucho este libro, eso es lo primero que voy a decir, pero hay una inocencia en el narrador que a mí me desconcierta, o una manera en la que él puede entrar y salir de estos espacios sin que sea un problema, sin que su identidad se tenga que poner en jaque. Es como que no lo notan. Él puede entrar y salir de estos lugares y sin embargo, en la misma narración estamos viendo que él no es parte. Porque se está narrando desde, ¿verdad? No se está narrando como parte. El motín es algo que todo lo que está sucediendo es algo como que le sucede. Que sucede afuera, ¿no? Y él está colándose, llegando, que si no había comido, que si lo buscan aquí, un amigo le dice, ¿qué haces? Vamos a llevarte donde Silviana, ¿no? Esa es una muy buena observación. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero creo que para notarlo habría que tener clara cuál era la identidad de este narrador. Y yo creo que en ese capítulo no queda tan claro. Sí se percibe que él es diferente, porque habla y se refiere a los indios y se refiere a los mestizos. Y cuando yo lo escucho hablando de los indios y los mestizos,
Mi primera pregunta es, ¿tú quién eres? No sé si ustedes lo sintieron, entonces yo decía, estoy desconcertada, tú ni eres indio, ni eres mestizo, entonces ¿tú quién eres? ¿Qué les pareció a ustedes, jóvenes, en su lectura? Es como si él pudiera circular en estos espacios sin efectuar, sin tener ningún efecto en donde está, por su presencia, por su posición, por cómo se percibe su identidad y quién es. Pero él sí sale muy afectado de ese espacio y de esos encuentros y de ese recorrido. ¿Tú qué piensas, Pablo? Y te iba a decir, y justo hay la interacción que él tiene con esta mujer que lo encuentra en la calle. Ella le pregunta, ¿y a ti quién te trajo aquí? ¿No? Y él le dice, es que yo seguí a las cholas cuando venían a darle la sal a los colonos, ¿no? Pero es el único momento en el que alguien le pregunta, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo? ¿No? Es cierto, es cierto. Cuando él también señala la falta de hombres en todas estas escenas, ¿no? O sea, él dice, y esos hombres que se la pasan borrachos y que hacen tanto argüende, ¿no? ¿Dónde están en este momento de ruido en que los necesitamos? Exacto. Es una crítica que hace al espacio, o sea, que hace ahí, ¿dónde está? Aquí me falta gente. Pero es cierto que se le devuelve poco de ese grupo. Esa interacción, muy importante. Muy importante. Entonces, te gusta el libro, pero hay un conflicto que tú tienes con que te guste ese libro. Cuéntanos de eso, Paulina. El narrador, miro detrás del niño al antropólogo que lo escribe. Ese es mi conflicto con Arguedas, ¿no? O sea, ¿Y cómo no podemos ver eso? ¿Cómo podemos como ver? no le creo su inocencia, pues, ¿no? Así como alguien señaló hace rato, ¿no? Esa niña de 7 años no tiene 7 años, ¿no? A mí también me pasa algo con ese niño. Bueno, y este niño... ¿Quién es? ¿Cómo puede seguir siendo tan inocente, no? O sea, ¿cómo puede conducirse así, no? Porque creo que el mismo personaje... Fíjate que aquí, más que una romantización del indígena, que es lo que hemos estado hablando, hay una romantización del mismo personaje y su relación con lo indígena, ¿no? En que él puede pasar en estos espacios sin causar sin que nada cambie, ¿no? Exacto, sin generar un efecto. Que es la fantasía de la antropología. Que tú puedas tocar y observar y tomar nota, y que la gente se va a seguir comportando exactamente igual sin que haya un efecto contigo estando ahí. Y que desde ahí puedes narrar los hechos. Está muy bien contada la historia. Eso sí. Es extraordinaria. Es extraordinaria. Es extraordinaria. Yo me engrifé leyendo leyendo a Rosario Castellano. Empecé con Arguedas. Y el cambio de ese primer párrafo, de esa selección que hiciste, el cambio fue brutal porque es todo metafórico. Inmediatamente me llena de metáforas el mundo. Y Arguedas, con este registro más sencillo, digamos, no sé cómo lo logra. Y esa era la pregunta, es una pregunta. ¿Cómo se sintieron con este texto, con esta narración? De repente yo estaba 5 páginas adentro sin darme cuenta, ¿no? Es una lectura que se facilita leer. Hay algo que me envuelve como lectora, que me interpela, que me llama, puede ser la curiosidad, el gusto de saber a dónde va este texto, ¿no? Pero sí identifiqué oraciones muy breves en Arguedas. No sé si lo vieron, hay oraciones muy breves en su estilo.
Ya Había Nivel está parcializada con Rosario Castellano. Yo creo que ahí también entra mucho la mano de Paulina. No. Perdón, le tengo mucho amor como un entusiasmo, ¿no? Pero tienes razón. Ahora tenemos algo más por acá, ¿no?